Estamos informando en las últimas horas, por supuesto, sobre las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el Ejecutivo. Ya sabemos que a partir del 1 de marzo hasta el 14 se retoma el toque de queda nocturno, pero se levanta la cuarentena focalizada y la movilización social obligatoria va a tener que darse sí o sí los domingos, ¿no? En las provincias con nivel de riesgo extremo de contagio por COVID. Lo que dijo ayer la premier Violeta Bermúdez es que estas nuevas restricciones responden a una desaceleración en las cifras de contagio y de fallecidos por la enfermedad, por el COVID-19. Pero ¿qué nos dicen las cifras entonces? ¿No? Es necesario revisarlas para poder entender la situación en la que nos encontramos. Por eso vamos a conversar con Rodrigo Parra. Él es ingeniero electrónico y analista de datos para que nos ayude a poder aclarar un poco estas curvas, ¿no? de fallecidos que según SINADEF, por quinto día consecutivo, el promedio diario de fallecidos por causa ha disminuido. Esto no incluye a Lima. ¿Por qué? A ver, vamos a hablar con Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Catherine. Gracias por la invitación. Bien, gracias a ti por ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando. Para empezar, ¿estás de acuerdo con el levantamiento de la cuarentena por los motivos que expuso ayer el gobierno? Si hablamos particularmente de Lima, personalmente creía y creo que las medidas debieron mantenerse. Los motivos por los cuales lo menciono son porque todavía estamos en niveles muy altos de fallecidos diarios, muy por encima de los niveles pico de la primera ola. Ajá. Tenemos un nivel de ocupación UCI u ocupación de 99%, prácticamente quedan 10 camas siempre a nivel nacional y se van llenando a medida que se van habilitando. La positividad, que es la cantidad, la proporción de contagios, sigue en valores altos de 19 a 20%. Entonces, esta suma de indicadores, ajá, al menos en los datos, como bien dices, no... Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, se cortó unos segundos la comunicación, pero te estoy escuchando ahora, coméntame. Sí, te comentaba que esta suma de indicadores, hospitalización, ajá, UCI, fallecidos y porcentaje de contagios, al menos en Lima no se ha visto una gran disminución, si bien ajá, ha desacelerado. Seguimos en valores altísimos, superiores a la primera ola, entonces esto no refleja una decisión de levantar la cuarentena. Claro, entonces se debió, digamos, ya sea mantener las restricciones o quizás un poco endurecerlas quizás, porque como tú bien dices, esto se ha visibilizado claramente, el tema de las camas UCI, la falta de oxígeno, las camas de hospitalización, el panorama no ha cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, cosa que sí hemos visto una variación, por ejemplo, ayer lo decía la premier, 12 regiones que estaban en el nivel extremo, de contagio, han cambiado, ¿no? Pero 6 han pasado al nivel extremo. Entonces, ahí las cosas no se entienden mucho. ¿Cómo lo explicarías tú en cifras, en datos? Sí. Si vemos la curva nacional, si lo medimos por fallecidos diarios, ¿ya? Tenemos un descenso, como tú dices, desde hace 6 días al día de hoy, ya actualizando la información justo hoy en la mañana, claro, antes de la entrevista, pero todavía Lima, que representa la mitad de estos fallecidos a nivel nacional, sigue inestable. Hay días que disminuye, hay días que aumenta. En cambio, si nos sacamos de la ecuación a Lima y observamos la curva a nivel nacional, esta curva está en descenso desde el 13 de febrero. Entonces, la mayoría de regiones están con esta tendencia a estabilizar, con una desaceleración, incluso un descenso particular, y la estrategia de cuarentena focalizada podríamos asociar de que sí ha tenido un impacto a nivel regional, ¿no? Entonces, pues por este motivo que 12 regiones han salido, ¿no?, de esta categoría de alerta extrema y otras han ingresado para ser finalmente 24 y se han reducido de las 32 que se tenían inicialmente. Sí, justo ayer actualicé la información y sí pude notar que estas provincias, que ahora son 24, sí todavía están en valores altos y todavía aumentando. Ajá, esa es una noticia alentadora, pero todavía es prematuro, ¿no? Decir que las muertes van a seguir decreciendo o que ya hemos superado la crisis, ¿no? Hay mucho por hacer. Hemos tenido una cuarentena de un mes. Esto ha golpeado seriamente a las MIPES, a los empresarios, a los emprendedores. Y la idea es poder, de alguna manera, en la medida de lo posible, mantener los protocolos, salir para lo que sea justo y necesario, porque de lo contrario las cosas podrían
podrían ir cambiando, ¿no? Lo que podemos ver en países del exterior es que tenían cuarentenas, luego reabrieron y luego volvieron a cuarentena, así que no nos sorprendería que algo así pudiera pasar si es que nos relajamos, ¿no? Con las medidas anunciadas. Definitivamente, todavía son muy pocos días de esta desaceleración o disminución en algunas regiones, como tú bien dices. 6 días nomás. Sí, 6 días, consultando con médicos, ellos recomiendan recién tomar decisiones o analizar el panorama después de 2 semanas. El gobierno debería tener claro los indicadores o los límites para volver a aplicar cuarentenas focalizadas si es que alguno de estos indicadores vuelve a subir, ¿no? Como tú bien dices, esto es cambiante. Se analiza día por día, ¿no? Y hay que esperar que se mantenga una tendencia al menos 2 semanas para poder ser concluyentes en cuanto a una baja. Exacto, exacto. Ahora, según lo que arrojan las pruebas moleculares, ¿cuál es el promedio diario de positividad? ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, la positividad se ha estabilizado desde un pico de 21% que tuvimos durante la administración de la exministra Massetti hace ya 3-4 semanas. Esta positividad se ha estabilizado en un rango de 18%, ha bajado unos puntos porcentuales, pero muy poco en comparación a lo que toca disminuir, a lo que toca bajar hasta los niveles estables donde estuvimos en el mes de noviembre, que era 4%, ¿no? El punto más bajo de positividad por pruebas moleculares. Es algo bueno dentro de todo que se esté manteniendo y no esté aumentando. Justo ayer el ministro Ugarte hablaba de esta desaceleración también de positividad que se vería reflejada en unas semanas también por una disminución de fallecidos y hospitalizaciones, que es lo que esperamos todos ver. Entonces, dentro de todo esto, calza dentro del marco de la cuarentena, podríamos asociar que también esa tuvo un efecto en eso. Sin embargo, con lo que tú nos mencionas de lo que viene pasando en los últimos 6 días, igual podríamos seguir reafirmando que la curva de ascenso en esta segunda ola fue bastante pronunciada, ¿no? Y que subió bastante rápido, más que en la primera ola. ¿Esto respondería a las nuevas variantes o a qué? Al debilitado sistema de salud que tenemos, a la falta de oxígeno, a la falta de vacunas. Solamente han llegado 1 millón. En realidad falta muchísimo más para lograr inmunizar por lo menos al 24% de la población, que vendrían a ser menos, que no se estaría considerando a los que son menores de 18 años, ¿no? Entonces, ¿por qué esta diferencia tan pronunciada entre la segunda ola, recién estamos febrero, dicho sea de paso, y la primera, ¿no? Que no tenía una curva de ascenso tan inmediata. Bueno, definitivamente hay una suma de factores. El exministro, el suministro Luis Suárez, comentaba de que se le podía atribuir a la nueva variante del Reino Unido, que tenía un mayor ratio de contagio, y esto efectivamente a partir de la confirmación en el mes de diciembre vimos una aceleración mucho mayor, un 75% más rápida que durante la primera ola. O sea, en diciembre empezó a subir la curva. Correcto. La primera semana de diciembre comenzó a subir, pero la velocidad máxima en lo que va de la pandemia fue durante las 2 últimas semanas de enero. Esta pendiente casi vertical que tuvimos durante estas semanas fue un 75% superior a la pendiente máxima que tuvimos en la primera ola. Esta ya se ha estabilizado, vino desacelerando semana a semana durante el mes de febrero hasta actualmente con unos días de disminución, ¿no? Entonces, este es un factor. Definitivamente otro podrían ser el gran movimiento que hubo durante la última parte de noviembre y todo el mes de diciembre, producto de las fiestas y movimiento en centros comerciales, ¿no? Que tuvo un impacto similar en otras regiones, ¿no? También vimos un aumento de contagios y muertes, pero a diferencia de ellos, lograron bajar esta curva. Nosotros todavía nos estamos manteniendo en niveles altos. Lo que me lleva a pensar esto que tú nos mencionas, que a fines de diciembre pues la curva empezó a subir y respondería pues a las aglomeraciones de las que estuvimos reportando por fiestas. Probablemente si las medidas restrictivas hubiesen sido más severas en esas fechas, en diciembre, los días festivos, pues probablemente la situación hubiese sido distinto al empezar el año, ¿crees tú? Sí, correcto. El Colegio Médico
recomendaba aplicar una cuarentena desde mucho antes que la aplicaron. Esto ya pasa por una decisión de expertos epidemiólogos, médicos, ¿no? Pero lo cierto es que en base a datos se vio el aumento desde el mes de diciembre en muertes y en cuanto a ocupación de camas UCI desde la última semana de noviembre. Entonces, ya las curvas estaban aumentando levemente cuando hablaban entre la exministra Macetti y el ministro de Economía y Finanzas si era una ola o un rebrote. Durante todas las semanas venía aumentando, ¿no? Sí, mientras no se tenía claro o ellos no tenían clara la definición, todo se iba empeorando, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos podrías decir de las cifras respecto a enero y febrero? Ya está por terminar el mes, pero si nos ponemos a pensar, en estos 2 meses del 2021 han pasado muchas cosas y críticas, ¿no? La situación ha empeorado rápidamente en comparación a lo que se podía vivir en la primera ola. También que nos estábamos enfrentando a un virus totalmente desconocido en los primeros meses, ¿no? de la pandemia, donde todavía no sabíamos cómo actuar, la gente se desesperaba, ni los médicos nos podían dar mucha seguridad de cómo tratar la enfermedad. Hoy por hoy, un año distinto, donde, bueno, uno inicia con mucho optimismo, las cosas o esta segunda ola nos ha golpeado fuertemente. Si comparamos las cifras entre enero y febrero, ¿qué es lo que tú podrías identificar? Bueno, con respecto a enero y febrero, sí existe, como te mencionaba, dentro del marco de la ventana de tiempo de la cuarentena, una desaceleración de muchos indicadores. Enero, sobre todo las 2 últimas semanas, representaron el peor momento de la pandemia en todo sentido, en el sentido de positividad, de ocupación diaria de camas UCI, de ocupación diaria de camas de hospitalización, del avance de la curva de fallecidos diarios. En febrero nos mantenemos en niveles altos, pero ya no crecemos en la velocidad con la que estuvimos durante esas semanas, ¿no? Entonces, la cantidad de fallecidos diarios, si bien es superior a la que teníamos en el mes de enero, esta ya nos sigue aumentando. Como te decía, en muchas regiones o en la mayoría está descendiendo, ¿no? Pero seguimos, sobre todo en estas provincias que están en alerta extrema, en un escenario muy preocupante, ¿no? Y en marzo, pues, bueno, veremos, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, porque no se ha descartado el retorno de la cuarentena en Lima si la situación lo amerita. Es otra de las precisiones que hicieron desde el gobierno, ¿no? Así que lo que tú mencionabas en un inicio es bastante importante, ¿no? Porque en Lima se concentra la mayor cantidad de contagios y además de muerte. Lo que pasa en Lima afecta directamente las estadísticas, entendiendo esto pues debió continuar entonces desde tu punto de vista por lo que dictan las cifras y por las circunstancias, se debió mantener o se debió fijar quizás una estrategia distinta para Lima, entendiendo lo que estaba precisando hace algunos instantes. ¿De qué tipo crees tú? Porque también escuchamos y reportamos el sentir de la población, ¿no? Del que gana el día a día, de los restaurantes que en un 20% han quebrado, de los que se encargan del rubro de belleza, que también hay una preocupación ahí muy importante. Entonces sí había una necesidad por ese lado de que se reabran estos negocios, pero hay una realidad también de la que nos debemos dar cuenta y que nos debemos preocupar, porque si esto no cambia, si las mediciones o los datos no nos ayudan, pues vamos a volver otra vez a retroceder, quizás en la quincena de marzo o finalizando marzo, porque de las vacunas, bueno, no podemos decir mucho todavía mientras no tengamos una fecha exacta de llegada. Sí, definitivamente. Con respecto a las vacunas, pues no veremos ningún impacto hasta que haya un gran porcentaje de la población vacunada, y esto cuando entremos en campaña de vacunación masiva, ¿no? Claro. En cuanto a las medidas propias aplicadas a Lima, esto, la verdad, se lo dejo a expertos en el tema, porque Lima en sí es un escenario complejo por la cantidad de población que representa, ¿no? Tú bien dices que, como te mencionaba, la cantidad de fallecidos representa la mitad a nivel nacional. De las 2.000 camas que hay a nivel nacional, 1.000 están solamente en Lima y están todas ocupadas. Entonces, ¿qué otras medidas podrían hacer? Desde mi punto de vista y desde los datos, pues si ya la cuarentena había mostrado cierta desaceleración con esta cuarentena aplicada, con las restricciones horarias, estamos flexibilizando, relajando estas medidas cuando no hemos avanzado o ganado nada, al menos desde el punto de datos de números, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente lo hubiera mantenido, ¿no? Pero mi opinión es basada básicamente en números. Deben haber otras opiniones o criterios médicos, epidemiológicos y también definitivamente económicos, ¿no?
A la fecha, Rodrigo, ¿cuántas personas están falleciendo diariamente? A la fecha son, por toda causa a nivel nacional, 1049. Llegamos a tener un pico de fallecidos el 17 de febrero de 1097. Ajá. Entonces, es casi un 10% más del pico que tuvimos en la primera ola. Es algo preocupante porque seguimos por encima de este. La curva está en descenso, como te mencionaba, pero todavía son pocos días, y Lima, sobre todo, que es quien más preocupa, es inestable, ¿no? Por momentos sube, por momentos baja. Y con eso podemos también concluir de que a la fecha, según los datos del SINADEF, ya superamos los 100.000 fallecidos desde que empezó la pandemia. Sí. En datos del SINADEF que nos dice muertes confirmadas, probables y sospechosas, con la última actualización son más de 104.000 fallecidos. Lejos de los confirmados que se basan en pruebas de descarte, que son 45.600 muertos, ¿no? Ajá, exacto. Ahora, ¿qué nos podrías decir sobre el registro de vacunados? Hasta la fecha, ¿tenemos un número ya claro sobre esto, sobre los profesionales de la salud que han sido inoculados con este primer lote de vacunas de Sinopharm? Sí, justo ayer, como decía la presidenta del Consejo de Ministros, liberaron datos y con lo cual se puede hacer un mayor análisis. Partiendo del número grueso, son 210.562 personas vacunadas, ¿no? Hasta el último reporte que cerró el 23 de febrero. Entonces, es un avance significativo, son casi 20.000 personas que se están vacunando al día en los últimos días al menos. Hubieron días que el ritmo de vacunación fue menor, pero esperamos, como te decía, ingresar a una fase de vacunación masiva para que esta velocidad aumente. Claro, porque si ya llegaron 1 millón de vacunas, lo previsto era pues vacunar a 500.000 profesionales de la salud o los que están en la primera línea de atención. Vamos 210.000, si se tiene que acelerar un poco este proceso, ¿no? Ahora, algún dato y para un comentario personal de tu parte, tú que vienes siguiendo toda esta data desde el principio, una de las cosas que alertaba un especialista en salud pública es que como estamos en la vacunación, con esta lentitud, catalogaba él, de que se están vacunando, tú nos mencionabas, ¿no? Como 20.000 personas diarias. Esto podría llevarnos a que si seguimos a ese ritmo, podríamos terminar de vacunar a la población total en el 2026 todavía. ¿Lo ves así, si se mantiene este ritmo de vacunación? Seguramente el cálculo que han hecho es tomando como referencia la velocidad actual al día de hoy, y yo esperaría, ¿no? Por los casos dentro de la región y por lo que representa en sí un cambio a la vacunación masiva, de que esto no se dé. Te explico. Durante las 2 primeras semanas que nosotros vacunamos a personal del sistema de salud de primera línea, nosotros logramos vacunar a más personas que Chile durante 1 mes y medio, a más personas que Francia durante esta ventana, a más personas que Argentina también durante esta. Por dar un ejemplo, Chile a partir del 3 de febrero comenzó la campaña de vacunación masiva, logrando vacunar hasta 1 millón de personas por semana. Pero es la logística, la planificación, el despliegue cambia completamente, ¿no? Sería decepcionante definitivamente que la velocidad que tenemos ahora se mantenga en la campaña, ¿no?, de vacunación masiva. Pero tomando como ejemplo campañas anteriores, campañas de éxito de vacunación como la rubiola, hemos logrado vacunar hasta 20 millones de personas en 45 días. Entonces, no digo que vaya a ser igual, estamos en otro escenario, es una pandemia, la logística, la verdad, salta por papeleo, procedimientos y otros, ¿no? Pero deberíamos ver un despegue en la velocidad. Esperemos que así sea, ¿no? Al menos con lo siguiente. Digamos que esto podría haber sido como una prueba, ¿no? En todo sentido, ¿no? Primero de probar con estas vacunas, inocular a los profesionales de la salud, que es todo un desafío, y estamos, como tú bien dices, en otro escenario, en otra situación, ¿no? Donde todo el país se está viendo afectado, todo el país está necesitando las vacunas, y además le sumamos a eso todo este problema del vacuna gate, donde muchos funcionarios pues sacaron la vuelta ahí y se beneficiaron con algo que le correspondía a la gente realmente vulnerable. Bueno, gracias Rodrigo. Vamos a ver si en lo sucesivo tenemos un mayor análisis y la respuesta, ¿no?, a estas nuevas medidas restrictivas que van a arrancar el 1 de marzo hasta el 14. Esperemos tener noticias alentadoras, más alentadoras, en la próxima conversación que podamos tener contigo. Gracias, Rodrigo. Definitivamente. Gracias, Catherine. Buen día. Un placer. Cuídate.